Vamos a compartir en esta mañana, quiero compartir algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón en estos días. Y quiero pedirte que puedas poner toda tu atención en lo que hoy vamos a hablar. Creo realmente que Dios conoce tu situación. ¿Cuántos creen que Dios conoce su situación? Creo que Dios conoce las áreas más profundas de tu corazón y creo que su Espíritu está aquí para ministrarte y para ayudarte. Dios está cerca nuestra para ayudarnos, para extendernos sus brazos de amor. Amén. ¿Cuántos necesitan en esta mañana recibir algo de parte de Jesús, tocar su manto? Amén. Deja tu mano en alto, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de venir a tu casa. Gracias por podernos gozar y poder celebrar juntos contigo, Señor. Queremos hoy, Dios, abrir nuestro corazón, disponer nuestra vida para escuchar, para recibir todo lo que tú quieres darnos, Señor. Gracias, porque sé en esta mañana que tú trabajarás en lo interior de nuestro corazón, Señor, para que el mundo pueda conocerte a ti. Gracias por esta mañana hermosa con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te voy a invitar a abrir tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y quiero que podamos leer juntos allí algunos textos. Si bien este pasaje y esta escena bíblica es conocida por todos, todos en algún momento hemos escuchado o hemos visto algo respecto a esta escena, a esta profecía, a esta visión que tiene el profeta Ezequiel. Hoy quiero dejarte algunas de las cosas con las que Dios está ministrando mi corazón y está trabajando conmigo a raíz de este texto. Y creo que en algún sentido lo que hoy vamos a compartir es profético para tu vida. Y yo te quiero invitar a poder recibirlo y procurar aplicarlo para ver transformación en tu vida. ¿Cuántos quieren ver transformación en su vida? Amén. Ezequiel capítulo 37, los primeros versículos. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo un derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esta visión que tiene Ezequiel y esta experiencia sobrenatural que Ezequiel vive para dar un mensaje al pueblo es la profecía y la promesa de Dios de transformar una nación. En esta visión, Dios le muestra a Ezequiel cuál es el estado de la nación de Israel. Ezequiel profetiza en una época, en una etapa difícil para el pueblo de Dios. Ellos son cautivos, viven en el cautiverio, viven como presos en Babilonia, pero Dios está mostrándole de una manera nueva y fresca cuál es el estado de esta nación y le muestra qué es lo que Dios quiere hacer en ella. Muchas personas cuando estudian este texto y lo enseñan, hablan de el momento en la historia en el que Israel se convierte y se declara una nación. Pasaron muchos años, esto es algo actual, pero Israel, que había sido una nación dividida, una nación fragmentada, llegó a consolidarse como una nación y hoy podemos ver incluso en las noticias los atentados, las guerras que hay por esta tierra, por este territorio, pero hasta el día de hoy Israel sigue siendo una nación. Probablemente cuando Dios le da esta profecía a Ezequiel, si bien tiene un cumplimiento primero, pero probablemente podemos pensar en otro cumplimiento al ver a Israel consolidada como una nación. Israel es la nación, el pueblo al cual Dios ama, el pueblo al cual
cual Dios ha creado para su gloria, para su alabanza, al cual Dios se quiere revelar. Y si bien hoy la salvación y la vida en Dios está disponible para todo aquel que cree, el trato de Dios con Israel y las promesas de Dios para Israel traen aplicaciones prácticas para nuestra vida. Y sabes que creo realmente que vivimos en tiempos y vivimos en una época donde Dios quiere transformar nuestra nación. Donde Dios quiere que realmente estas palabras que dio al profeta Ezequiel puedan ser una realidad en nuestra nación. Y si te resulta muy difícil pensar en mi nación porque te suena muy grande, bueno, piensa que Dios quiere transformar tu ciudad. Y Dios quiere transformar tu familia. O que Dios quiere transformarte a ti. Ahora, para Dios obrar la transformación, siempre, a lo largo de la historia, usó 3 elementos que coincidieron. Hay 3 elementos que Dios usa para la transformación. Cuando queremos ver transformación en Dios, siempre será necesario que haya 3 elementos, 3 cosas de las cuales hoy quiero hablarte. Y mira, el primer elemento para provocar la transformación es un hombre dispuesto. La transformación ocurre, los cambios de Dios llegan, la realidad de Dios, el reino de Dios se establece en la tierra cuando Dios encuentra un hombre dispuesto. ¿Puedes decir conmigo un hombre dispuesto? Dios siempre ha buscado un hombre dispuesto. Nosotros oramos muchas veces por cambios, oramos por vivir realidades diferentes, oramos para que circunstancias se tornen a nuestro favor, pero para Dios hacer su obra siempre buscará a un hombre dispuesto. Dios le dice al mismo profeta Ezequiel en el capítulo 22, busqué un hombre. La Biblia es el relato de Dios buscando hombres que usar para transformar circunstancias y realidades que parecen irreversibles. El hombre en esta escena, en este episodio que tan bien conocemos, es el profeta Ezequiel. Ahora, Ezequiel no siempre fue y pensó en ser profeta. Él se estaba preparando para el sacerdocio. Él estaba destinado a ser sacerdote y a continuar probablemente el oficio de su familia. Pero cuando Ezequiel tiene aproximadamente 30 años, después de vivir 4 o 5 años en el cautiverio, en Ezequiel capítulo 1 dice el profeta que la mano del Señor vino sobre él. Y ahí Dios lo llama para ser profeta. Dios cambia el rumbo de su vida. Dios cambia el sentido de su existencia. Y Ezequiel está dispuesto a ello. En Ezequiel vemos constantemente una disposición para el obrar de Dios. Ahora, hay una expresión que se repite al menos 4 o 5 veces en todo el libro de Ezequiel. Y es la que acabamos de leer aquí en el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová vino sobre mí. Un hombre dispuesto a traer transformación a su contexto o a su nación es un hombre que entiende en primer lugar que la mano del Señor está sobre él. Y me encanta esta expresión porque nos habla de la grandeza de Dios y de los límites del hombre. A pesar de mi debilidad, a pesar de mis ideas, a pesar de mi personalidad, a pesar de mi talante o de mi talento, la mano del Señor vino sobre mí. Y sabes que hay algo que la iglesia del Señor hoy debe hacer suyo, debe incorporar, y es vivir creyendo y sabiendo que la mano del Señor ha sido puesta sobre nosotros. La mano que sostiene el universo, la mano que creó todas las cosas, la mano que sostiene la galaxia, esa mano ha sido puesta sobre nosotros. La divinidad de Dios acercándose a la fragilidad humana. Dios eterno, inmortal, santo, perfecto, acercándose a la humanidad débil y siempre dependiente de alguien y de algo. La mano del Señor vino sobre mí. Un hombre dispuesto es un hombre que entiende que el Señor ha sido el que lo ha escogido, el que lo ha llamado y el que lo ha capacitado para traer algún cambio a su alrededor.
No soy yo, no somos nosotros, es la mano del Señor. Es la manera en la que Ezequiel ve que Dios le habla. Es la manera en la que Ezequiel es llevado a situaciones que él no puede llegar por sí mismo. Y él dice, la mano del Señor estuvo sobre mí. Jesús empezó su ministerio con estas palabras diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque ¿sabes qué? Ser un hombre dispuesto no es simplemente entregarles nuestras capacidades y nuestros talentos. Mucha transformación no llega a nuestras vidas porque lo intentamos en nuestras fuerzas. Pero si tú puedes empezar a caminar, si tú puedes empezar a vivir, si tú puedes empezar a hablar creyendo que el Espíritu del Señor, que el Dios eterno, inmortal, el Dios perfecto ha puesto su mano sobre ti, entonces cambios pueden comenzar a venir. Hay muchos cristianos que andan así por la vida como débiles, como diciendo, ay bueno, a ver si hago algo, a ver si algo cambia. Pero los hombres que Dios usó en la historia fueron hombres que entendieron que lo que ellos tenían no era suficiente, pero que la mano o el brazo fuerte del Señor era todopoderoso para realizar cualquier circunstancia. Un hombre dispuesto es un hombre en movimiento. Lo que encontramos aquí, dice el profeta Ezequiel, que la mano del Señor vino sobre mí y me llevó, y me llevó, y me llevó. Y él vive allí algo inédito. Él experimenta como en algún sentido Dios lo transporta, Dios lo mueve. Y ¿sabes qué encuentro? Que un hombre dispuesto es un hombre que está en movimiento. Es un hombre que no ama nada tanto en esta vida como para no estar dispuesto a moverse por causa del Evangelio. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me llevó. Si vemos la vida de Jesús, Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál fue el último lugar que visitaste porque el Espíritu de Dios te llevó allí? ¿Cuál fue la última acción que realizaste porque el Espíritu del Señor te llevó a ella? Los hombres dispuestos a traer transformación son hombres en movimiento. Hay una frase que vengo diciendo hace tiempo, la escuché y la he hecho mía. Y esta frase es de un predicador y dice, estar detrás de un Dios que se mueve te dejará detrás del mover de Dios. Hay muchos que están esperando a Dios, haz esto, Dios, haz lo otro, Dios obra aquel. Y quizás lo que Dios está esperando es que puedas desapegarte de ciertas cosas para empezar a moverte por su causa, porque Dios siempre está en movimiento. Una de las cosas por las que veo que la iglesia o muchas iglesias hoy no crecen es por entender que su situación es suficiente. Es por estancarse, es por decir estamos bien. Pero ¿sabes qué? Si en la iglesia consiguiéramos crear esa sensación, ayer lo hablaba con una persona, digo, si nosotros en nuestra día a día tuviéramos la sensación de que algo está pasando, de que Dios está haciendo algo, de que hay algo en el plan de Dios que se está gestando, entonces nosotros estaríamos dispuestos a movernos por esos planes de Dios y la transformación estaría llegando a nuestra realidad. Ahora, no sé si me hago entender, pero mucho de esto es culpa tuya. Porque tú dices, bueno, yo estoy bien y ahora somos y así es suficiente y esto es suficiente, pero no estás esperando que el Señor, porque tú quieres que su mano se ponga sobre ti para hacerte sentir mariposas en el estómago. Tú quieres que su mano se ponga sobre ti para tener un éxtasis espiritual. Pero la mano del Señor se pondrá sobre ti para llevarte, para moverte, para desplazarte, para incomodarte, para llevarte a un lugar al que no estás acostumbrado en el que estás. Hay muchos que anhelan y sueñan con moveres de Dios, pensando que el mover de Dios es un cúmulo de sensaciones y sentimientos que, oye, a veces vienen, pero siempre que la mano del Señor viene es para moverte, para empujarte, para desplazarte y para traer propósito a tu vida sin sentido. Por eso un hombre dispuesto es un hombre en movimiento. Un hombre dispuesto es un hombre en el valle. Porque esta expresión, el Espíritu del Señor me llevó, elude a algo increíble, ¿no? Yo me imagino a Ezequiel ahí, los coros, aleluya, aleluya, aleluya. Una urea sobre Ezequiel, algo increíble. No, yo quiero ser llevado por el Espíritu del Señor. Yo quiero ser movido por Él. Yo quiero que su mano esté puesta sobre mí. Pero dice la Biblia, me llevó y me puso en el valle. Y al ir al valle, me hizo pasear por el valle. Y vi que había muchísimos huesos y que estaban secos en gran manera.
Porque la misma unción que te lleva a lo más alto, te lleva a lo más profundo, a lo más vil, a lo más duro, a lo más difícil. Es el mismo Dios que te lleva a una experiencia sobrenatural en su presencia, que desea llevarte con el mismo espíritu al desierto a ser probado por 40 días. Es la misma unción. Me llevó y me puso en el valle. Un hombre dispuesto a la transformación es un hombre dispuesto a estar en el valle. Es un hombre dispuesto a estar rodeado de huesos secos. Dice el profeta Ezequiel, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y eran muchísimos sobre la faz del campo, y estaban secos en gran manera. Cuando pensamos en ser una persona dispuesta, pensamos en que el Señor nos lleve a grandes plataformas o que nos lleve a grandes escenarios o que prediquemos a grandes situaciones, pero Dios siempre buscará un hombre dispuesto a ir a los valles. Porque Dios es el mismo. ¿Sabes que en una escena de la Biblia hay un enemigo del pueblo de Dios que le dice a su ejército: vamos a luchar contra ellos en el valle, porque su Dios es Dios de montes y no es Dios de valles? Hay esta creencia muchas veces en la iglesia, que cuando tú tienes una experiencia con Dios, que cuando tú has sido llamado por Dios, el deseo de Dios es llevarte simplemente a circunstancias increíbles, al éxito, a la prosperidad. Y si bien Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo, Dios verá la disposición de tu corazón en la disposición de pasar y pasearte por el valle de huesos secos. Muchos no pueden ver grandes cosas de Dios ni grandes cambios, porque en cuanto ven un poco de sequedad a su alrededor, ya su fe se apaga, ya su amor se seca. Me llevó y me puso en el valle y vi que estaba lleno de huesos, y eran muchísimos y estaban secos en gran manera. Amo el Salmo 84. Versículo 5, que dice: bienaventurado el varón que tiene en ti sus fuerzas, porque en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Dios está mirando y buscando gente dispuesta a pisar los valles, a afectar los valles. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Queremos que el cambio llegue a nuestra vida en un chasquido de dedos, en algo que ocurra, en algo que de repente pase, en un súbito, en un momento, que Dios venga como un tsunami. Y si bien Dios puede hacer las cosas cuando y como quiera, Dios traerá cambios a nuestra nación cuando haya gente atravesando el valle del dolor, confiando en el Señor. Porque cuando nosotros nos encontramos en el valle, y hoy quiero hablar a aquellas personas que se encuentran allí, aquellas personas que están rodeados de huesos secos, aquellas personas que quizás hoy están aquí y tienen una experiencia con Dios, pero que quizás cuando piensan en sus trabajos, la única imagen que puede describirle es un valle de huesos secos. Aquellas personas que ven su matrimonio en sequedad, aquellas personas que están viendo sus relaciones secarse, aquellas personas que están viendo sus sueños apagarse. Tú vienes a la iglesia, tú buscas al Señor, pero cuando sales de aquí, cuando sales de esa experiencia que te lleva, que te hace sentir cosas increíbles, miras tu alrededor y dices: hay sequedad. Dices: esto no es posible, mi casa no cambia, mis situaciones son irreversibles. Porque vienes aquí, tu experiencia con Dios es sobrenatural, pero cuando llegas al valle, de repente no te ves capaz de hacer nada. Y entonces lo que comienzas a hablar es queja, comienzas a decir: Dios, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué es así mi casa? ¿Por qué así mi marido? ¿Por qué este trabajo? ¿Por qué esta economía? Llegas al valle y lo único que sabes hacer es lamentarte, es dolerte, es agobiarte, es entrar en ansiedad. Pero el Señor dice que aquel que es capaz de poner su pie en el valle, pero poner en Dios su fuerza, aquel que es capaz de pisar los huesos secos con sus pies, pero tener su corazón anclado a una esperanza, esa persona que está dispuesta a ser usada por Dios puede transformar ese valle de sequedad en una fuente de manantiales de vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Porque todos pasamos por el valle. Y a todos nos duele caminar en el valle.
Pero probablemente tú que te has estado preguntando, ¿por qué estoy atravesando esta situación? Tú que has estado pensando, ¿por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite esto? Quizás Dios te ha puesto allí. Quizás Dios lo ha permitido. Quizás Dios ha permitido la enfermedad. Él no le ha mandado, Dios no quiere que nadie enferme, pero capaz Dios ha permitido circunstancias y situaciones que secan tu esperanza, pero que permiten ver la transformación que Él puede hacer a través tuyo. Porque no estás puesto en el valle para convertirte en un mar de lágrimas o en otro tanto de huesos secos. Estás allí para transformar la situación que te rodea. Porque el Espíritu del Señor y la mano del Señor ha sido puesta sobre ti. Y allí cuando está en el valle y está paseándose por esos huesos secos, Dios le habla. A menudo la voz de Dios es mucho más entendible cuando estamos dispuestos a atravesar el valle. Mira a los hombres de la Biblia. Mira a los hombres que cambiaron historia. Son hombres que atravesaron por el valle. Moisés, 40 años en un paréntesis, aislado de los propósitos de Dios, cuidando las ovejas de su suegro. Y mientras cuidaba las ovejas de su suegro, un día en un monte, cuando una zarza ardía, le dijo: Moisés. Isaías, en el año que murió el rey Usías, su primo, la esperanza de Israel, dice que entró al templo probablemente para orar o para quejarse o para lamentarse, y de repente oyó la voz del Señor. La voz del Señor. Tú que estás diciendo: Dios no me habla, Dios no tiene algo conmigo, Dios no me quiere usar. La voz del Señor se escucha mucho más en el valle del terror, en las situaciones difíciles. Cuando hay cosas que no entiendes, Dios le habló y le dijo: ¿vivirán estos huesos? Dios desea hablarte. En la situación por la que estés pasando, Dios desea hablarte, porque su voz trae propósito a lo que estás viviendo. Y te ayuda a ver las situaciones desde otra perspectiva y con otra dirección. Oí la voz del Señor que me dijo: ¿vivirán estos huesos? Y me encanta esta escena y me encanta la respuesta de Ezequiel. ¿Qué le dice Ezequiel? Tú lo sabes. Ahora, cualquier persona que está en el valle y está allí asustado diciendo: mira las situaciones, cualquier persona que se está lamentando por la vida que le ha tocado vivir, y de repente Dios le habla de una manera sobrenatural. En nuestra iglesia lo más normal es que si Dios nos hablara y nos dijera: ¿vivirán estos huesos?, nosotros dijéramos: amén. Gloria a Dios, claro que sí, yo creo que vivirán. Tú eres el Dios que resucita los huesos. Y normalmente nos sacaría una respuesta emocional. Nos sacaría una reacción de decir: bueno, sí, claro que sí, ¿por qué no van a vivir? Pero Ezequiel responde y dice: tú lo sabes. Tú lo sabes. Un hombre dispuesto no siempre es un hombre con toda la fe necesaria para traer cambios. Y quiero decirte que quizás Ezequiel, en lo profundo de su ser, no cree que esos huesos puedan vivir. Quizás en lo profundo de su ser él dice: ¿cómo va a haber vida aquí? En su visión humana, en su manera de comprender las cosas, dice. Pero Ezequiel no dice que no, ni dice que sí. Él dice: tú lo sabes. Porque Ezequiel deja en manos de Dios lo que Dios puede hacer y pone en sus manos lo que Él tiene que hacer. ¿Y sabes qué? La transformación no viene por un sentimiento de que algo va a cambiar. A veces hay cosas que no pasan porque estamos esperando a sentir algo. No sé si me entiendes. Estamos esperando a sentir algo, a ver si siento de predicar, a ver si siento de... Y limitamos el obrar de Dios por aquello que sentimos o no sentimos. Pero la transformación de una nación viene por la obediencia de un hombre dispuesto. Porque Ezequiel dice: tú lo sabes, y Dios le dice: profetiza.
Y Ezequiel es lo suficientemente obediente como para hablar, aunque todavía en su interior o en su humanidad no sienta que algo puede cambiar. Pero Ezequiel actúa no por lo que siente, sino por aquello que ha sido llamado. Y hermanos, la transformación viene cuando empezamos a actuar por aquello que hemos sido llamados a hacer y no por aquello que sentimos hacer. Cuando tú dices siento de ir o siento de no ir o siento de hacer o siento de no hacer, simplemente estás limitando lo que Dios quiere hacer contigo. Porque si hiciéramos todo aquello que Dios simplemente nos llamó a hacer, entonces estaríamos a punto de descubrir los cambios que Él nos permitirá vivir. Actuar por llamado, por convicción. Yo soy profeta y un profeta habla, entonces voy a hablar. Tú eres cristiano, entonces lo que compete a ser cristiano es lo que vas a hacer. Y allí comienza a haber cambios. No vivimos por sensaciones, no vivimos por impresiones, no vivimos por ideas, vivimos por un llamado, por una convocatoria divina, por la elección del Dios soberano y sobrenatural de ponernos en situaciones que no comprendemos, pero que podemos afectar. Un hombre dispuesto provoca la transformación. Ahora, el segundo elemento que trae la transformación es una palabra de vida. En el versículo 4 Dios le dice a Ezequiel: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Profeticé pues como me fue mandado. Hay algo que Dios le dice a Ezequiel que tiene que hacer y él se dedica a obedecerle. Una vida espiritual. Una vida llena del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios es aquel que camina en obediencia al Padre. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para recordarnos y hacernos ver todo lo que Él ya nos dijo antes. Para que podamos escuchar el deseo de Dios. Y la plenitud del Espíritu Santo se refleja en una vida que está dispuesto a obedecerle a Él por sobre cualquier otra cosa que pueda sentir o vivir. Profeticé como me fue mandado. Y entonces habló y dice allí en el versículo 7: y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Cuando Ezequiel comenzó a hablar, algo comenzó a suceder. Él estaba dispuesto, él estaba con el corazón entregado a lo que Dios quería hacer. Pero fue cuando empezó a hablar, cuando algo comenzó a suceder. Mira, hay situaciones en tu vida de las que tú prefieres no hablar. Hay situaciones de las que solo haces lamentarte. Hay situaciones de las que prefieres ni pensar en ellas. Hay situaciones, hay tanta sequedad en muchos de nuestros corazones que a veces decimos no, mejor es como si no estuviera. Pero cuando podemos comenzar a hablar lo que Dios quiere decir sobre esas situaciones, entonces podremos ver comenzar algo suceder. Cuando comenzó a hablar, algo comenzó a suceder. Dios ha obrado así a lo largo de la historia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, y fue hecho. Y dijo Dios, y fue hecho. Génesis 1, Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. El verbo, la palabra. Y la palabra de Dios habitó entre nosotros y vimos su gloria. Un hombre se acercó a Jesús y le dijo: si dices la palabra, algo puede cambiar. Y hermano, no estoy hablando de decir cosas que queremos recibir simplemente por el deseo de sentirnos mejor. Estoy hablando de que la iglesia está llamada a hablar la verdad de Dios sobre las situaciones y la realidad que vivimos. Y hablar la verdad de Dios comienza a traer cambios sobre las situaciones de nuestra vida hoy.
Es el reino en la tierra, es cuando hablamos lo que Dios dice que es, cuando lo que ven nuestros ojos comienza a cambiar, algo comienza a suceder, la tierra comienza a temblar, el infierno comienza a asustarse cuando la iglesia habla la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es sobre tu vida, sobre tu valle, ¿qué estás hablando? ¿Hablas palabra de Dios sobre los próximos años que están por venir? ¿Sobre lo que Dios quiere hacer con tu casa? ¿Sobre lo que Dios va a hacer con tu matrimonio? ¿Sobre ti? ¿Sobre tu trabajo? ¿Hablas palabra de Dios? Hace un par de semanas necesito un voluntario. ¿Quién puede venir? Un voluntario, un alma. Pablo, genial. Hace un par de semanas dije algo en una reunión de jóvenes y luego ellos lo grabaron y lo postearon en Instagram y al escucharlo me hizo pensar en lo que había dicho porque no había sido consciente. Y dije algo así como que la estrategia de Satanás en este tiempo para la iglesia es que la iglesia calle la verdad. Creo que Satanás no está tan interesado en paralizar a la iglesia, que no está tan interesado en que la iglesia no se pueda mover, está interesado en que la iglesia calle. Y creo que el arma de Satanás es una cinta adhesiva. Toda la presión social, toda la política de hoy en día, todo lo que nos rodea está empujando a la iglesia a callar la verdad. Y la iglesia se mueve, hace programas, se mueve, va de un sitio a otro, hace cosas, hay un crecimiento, porque vemos un crecimiento en la iglesia, pero si la iglesia calla la verdad, si la iglesia no proclama la verdad del evangelio, entonces hay cosas que no van a suceder. Escúchame, si tú sobre tu vida, si tú eres un cristiano de boca cerrada, si tú eres un cristiano que calla lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho, hay cosas que no van a suceder. Y te estás lamentando y te estás quejando porque dices, Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no cambia? Pero es el momento de hablar lo que ha sido mandado que tú hables, porque eres la voz que clama en el desierto. Hay que hablar lo que Dios nos llamó a hablar. Ahora, este es el reflejo de la iglesia muchas veces. Vivimos, estamos en medio de este mundo, hacemos vida, estamos en un montón de lugares, tenemos la capacidad de afectar a un montón de personas, de situaciones, pero al vivir con bocas tapadas hay cosas que no suceden. ¿Por qué no cambia nada en mi vida? ¿Por qué no cambia nada en mi ciudad? ¿Por qué nuestra iglesia no crece? ¿Por qué no podemos plantar más iglesias? ¿Por qué no tenemos recursos? ¿No será que es el momento de empezar a hablar la palabra de Dios sobre la sequedad de nuestros huesos? Dios le dice a Pablo, habla y no calles. Pero para mí tiene importancia al pensar en esto lo que Dios dice en Isaías capítulo 40. Él dice, oh anunciadora de Sión, levanta, súbete sobre un monte alto. Mira, la iglesia del Señor debe buscar lugares altos. Tenemos que buscar lugares donde seamos visibles. No tenemos que seguir escondiéndonos. No tenemos que seguir disimulando el evangelio. La iglesia debe buscar lugares altos, donde seamos visibles. En tu trabajo busca el lugar de influencia. En tu colegio busca dónde influenciar. Busca lugares y personas a las que afectar. Ya basta de esconderse, ya basta de sentir esa timidez. En tu familia busca un lugar alto. Busca un lugar donde puedas levantar tu voz. Súbete sobre un monte alto y levanta fuertemente tu voz. Levanta tu voz por encima de tu situación. Levanta tu voz por encima de tu impresión. Levanta tu voz por encima de lo que sientes en tu corazón. Levanta fuertemente tu voz y di a las naciones que Él es el Señor. Porque lo que debemos proclamar en nuestra vida no es lo que nosotros podemos hacer o lo que podemos conseguir. Estamos puestos en el medio de la sequedad y en medio de situaciones difíciles para proclamar que Él es el Señor.
Y esa proclamación, esa verdad, esa manera de vivir, permíteme, ¿te va a doler? ¿Sí? ¿No? Nos hace libres y nos permite empezar a ver cosas suceder. Gracias, Pablo. Gracias. ¿Qué pasaría si levantas tu voz? ¿Qué pasaría si comienzas a hablar a esas situaciones que detestas? Y empiezas a hablar lo que Dios dice, que tú hablas. Una palabra de vida provoca la transformación de una nación. Ahora quiero terminar con lo tercero que ocurre aquí. Dice el profeta: y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne me subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Mira, primero háblale a los huesos secos y luego al espíritu. Primero enfréntate a las situaciones que vives y luego háblale al espíritu. Porque hay veces que queremos que el cambio suceda al hablarle al espíritu, ¿no? Entiéndanme esta expresión. Queremos que las cosas sucedan, decir, Dios hace esto, cambia lo otro. Pero primero tú tienes que aprender a enfrentarla. Tú tienes que aprender a pararte de frente y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, la enfermedad que vivo. Yo sé lo que Dios dice. A ver, la situación. Tú tienes que aprender a hacerle frente. No puedes pedir algo desde el temor. No puedes pedir algo desde la vergüenza. La Biblia dice que cualquier cosa que pidamos al Señor, no dudando en nada. Hay muchos que piden al Señor, piden su intervención, pero llenos de dudas, llenos de temores. Y si bien Dios nos escucha, Dios está esperando una iglesia que levante su voz desde la confianza que Dios puede hacer algo cuando la iglesia habla. Háblale a los huesos y luego háblale al espíritu. No había en ellos espíritu. Había un gran montón de gente. Esos huesos no eran huesos. Algo había cambiado, pero no había en ellos espíritu. Entonces Dios le dice, háblale al espíritu y dile al espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla. Y sopla. Porque hay algo que solo Dios puede hacer. La disposición del corazón es algo que nos compete a nosotros. Esa disposición del corazón se ve en estar dispuesto a moverse, se ve en estar dispuesto a creer, se ve en estar dispuesto a ir a los lugares más difíciles y atravesar circunstancias difíciles. La palabra, el decir lo que Dios quiere hacer, el ser obedientes a un llamado, nos compete a nosotros. Es entender nosotros nuestra identidad, nuestra posición en el lugar donde estamos, pero el soplo del Espíritu es algo que viene de Dios. El soplo del Espíritu es algo que solo Dios puede hacer. Y por más que hablemos y por más que dispongamos nuestra vida, si el Espíritu de Dios no sopla sobre nosotros, entonces no hay transformación posible. Entonces no hay nada que realmente, no habrá un cambio que perdure, que se establezca, que permanezca. Necesitamos el soplo del Espíritu para ver transformación. Tú en tu vida necesitas el soplo del Espíritu para ver transformación. ¿Qué estás esperando del Espíritu de Dios en tu vida? ¿Sabes qué? Todo lo que vemos en el Nuevo Testamento fue por hombres que dispusieron su corazón y que comenzaron a hablar palabras de vida sobre sus realidades y esperaron la intervención del Espíritu Santo. Ahora, ¿estás esperando la intervención del Espíritu Santo en tu vida? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que estés esperando a que alguien que está cerca tuya haga algo por ti. Lo más seguro es que estés esperando a que tú puedas cambiar algo en ti. Pero ¿qué estás esperando del Espíritu? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu? Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vendré a vosotros, seré otro consolador. Y Él estará con vosotros y estará en vosotros siempre. Jesús murió después de esas palabras, resucitó y se presentó a muchos de los que habían creído en Él con pruebas indubitables. Y cuando estaban juntos en una casa llenos de temores, pero Jesús estaba impulsándolos hacia un llamado superior. Dice la Biblia en Juan capítulo 21 que Jesús sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay una previa, hay algo que el Señor Jesús quiere dejar en el corazón de sus seguidores y es la necesidad de recibir al Espíritu de Dios para hacer la transformación que Él quiere hacer a través de nosotros.
nosotros. Y todo lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene que ver con esperar un soplo del Espíritu. Con esperar un mover del Espíritu. Ahora, ¿sabes qué? Hay refranes que limitan la obra del Espíritu. Dios le dice después de esto al profeta, dice, estos huesos son la casa de Israel. Porque ellos dicen, se secó nuestra esperanza. La sequedad que vivía, la sequedad espiritual en la que estaba el pueblo tenía que ver con el refrán que decían con su boca. Tenía que ver con las palabras que pronunciaban. La sequedad de su espíritu tenía que ver con las palabras que pronunciaban. Ellos dicen, se secó nuestra esperanza. Ellos dicen, nada va a cambiar. Ellos dicen, somos cautivos. Ellos dicen. Hay tantas cosas que decimos hoy que limitan el obrar del Espíritu. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente capaz. Dios no me puede usar. Será en otro tiempo. Mejor era antes. La tierra es dura, la tierra es seca. Ellos dicen. Se secó nuestra esperanza. Y la única manera de resucitar aquello que ha sido secado por los refranes, por las palabras o por lo que hemos creído en nuestro corazón es recibiendo un soplo de vida del Espíritu de Dios. Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, a su semejanza, pero sopló espíritu de vida. Todo lo que necesitamos para una transformación es un soplo del Espíritu, pero para ser investidos de ese soplo, para ser afectados por ese soplo, debemos esperarla. Debemos buscarlo. Estoy pensando mucho en esto. Debemos buscar la intervención del Espíritu en nuestras vidas. Toda transformación siempre ha pasado por allí. Porque sin el Espíritu, esos huesos simplemente eran un montón de carne. Eran un montón de cuerpos. Eran personas sin vida. Y una iglesia o un creyente sin una búsqueda por el soplo del Espíritu es un creyente sin vida de Dios. Porque claro, respiras y vives, pero la única manera en la que Jesús puede manifestarse a todo lo que te rodea es si su Espíritu llena e inunda todo tu corazón. ¿Cuántos están esperando un soplo del Espíritu en su vida? Quizás lo estás esperando, quizás no lo esperabas y sientes que debes empezar a buscarlo. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu sopló, dice que todos se pusieron sobre sus pies. Todos esos cuerpos que antes eran huesos se pusieron sobre sus pies. Y al ponerse de pies dice que eran como un ejército grande en extremo. Al ponerse sobre sus pies, al recibir en el Espíritu, ahora eran un ejército. La visión, lo que Ezequiel ve, cambia cuando el Espíritu entra en esos huesos que no tenían vida. ¿Y sabes qué? La manera de ver a la iglesia del Señor cambia cuando la iglesia del Señor recibe el soplo del Espíritu. Los primitivos, los cristianos del primer siglo veían a fanáticos, veían a locos, veían a seguidores de un revolucionario, pero cuando el Espíritu del Señor vino sobre estos 120 que le buscaban en el templo, veían a los del camino, que eran los que inundaban y llenaban todos los que transitaban los caminos que iban dirección a Roma. Cuando seguía el tiempo y el Espíritu los volvió a llenar, ellos veían ciudades transformadas, ellos veían a los que trastornaban el mundo entero, porque nuestra visión de la iglesia cambia cuando la iglesia es investida y llena del Espíritu del Señor. Y la manera de verte a ti mismo y la manera en la que te ven los demás cambia cuando recibes el soplo del Espíritu en tu vida. Cuando el Espíritu de Dios te llena, cuando el Espíritu de Dios te toma, entonces ya no eres un poco de huesos secos, ya no eres un cacho de carne simplemente, ahora eres un ejército grande
en extremo. Un ejército grande en extremo. Comparto hoy esto contigo porque aunque tú no lo veas, Dios quiere transformarte. Porque aunque tú no lo sientas, Dios quiere transformarte. Porque aunque tú piensas que no es necesario, Dios quiere transformarte. Lleves el tiempo que lleves en la iglesia, Dios quiere transformarte. Y Dios quiere usarte como un agente de transformación. Dios quiere que a través tuyo mucha gente sea transformada. Ahora, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser llevado? ¿A entrar en movimiento? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y no estaba hablando de su situación económica. Estaba hablando de que Él necesitaba estar en movimiento. Estaba hablando de que Él tenía gente a la que afectar. Y la disposición de tu corazón se mide por el compromiso a moverte según los planes de Dios. Muchos venimos aquí y decimos entregar todo a Jesús, pero en cuanto Jesús nos saca de nuestra zona de confort, en cuanto tenemos que dar un paso de fe o tenemos que dejar algo que se está convirtiendo en un peso, en un lastre, de repente decimos, no, mejor con otro. ¿Estás dispuesto a entrar en movimiento? ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que amas y lo que estimas precioso y valioso para tu vida solo por el hecho de obedecer a un llamado? ¿Qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto a dejar por la transformación? ¿Estás dispuesto a pisar el valle? A atravesar las circunstancias que traen lágrimas y dolor a tu corazón, pero atravesarlas con la visión de que Dios puede cambiarlas a través tuyo. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, si es necesario, yo iré allí? Si es necesario, yo pasaré por eso. ¿Estás dispuesto a dejar de evitarle al sacrificio, al dolor? Porque el momento más glorioso en la vida de Jesús fue el momento más doloroso. La disposición de su corazón se vio en el sacrificio perfecto. En una cruz, pero en el valle de la muerte. Y cuando la muerte parecía que había reinado y había ganado, Jesús pronunció una palabra. Una palabra. Él dijo desde allí, consumado es. Y esa palabra abrió un camino nuevo y vivo. Esa palabra trajo una nueva oportunidad para todos los que habían pecado y todos los que podían creer en Él. Esa palabra unió al cielo y la tierra. Puso una escalera entre Dios y los hombres. Puso un camino que todo puede transitar a través de la fe. Esa palabra de vida de Jesús te dio a ti la esperanza de vida eterna. Te dio a ti la esperanza y la sensación de ser amado y ser valioso. Esa palabra trajo cambios. En medio de la sequedad, del dolor y de la muerte, las palabras de Jesús trajeron vida. Y dice el apóstol Pablo que el mismo que ascendió a los cielos para ofrecer una ofrenda perfecta, descendió a las partes más profundas de la tierra para declarar una palabra. Esa palabra era la victoria. Y Él puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús pronunció la palabra. Jesús entregó su cuerpo, entregó su vida, y su vida nos dio vida. No hay circunstancia, no hay valle, no hay huesos, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay situación familiar que pueda impedir que ocurra una transformación en tu vida si estás dispuesto a pronunciar, a creer y a vivir su palabra.
¿Estás dispuesto a enfrentar los huesos secos? A no esconderte y a enfrentar las situaciones que hoy parece que te alejan de Dios. Hoy parece que te alejan de sus planes, pero quizás son lo que Dios quiere utilizar para que tú veas todo lo que Dios puede hacer a través tuyo. ¿Estás dispuesto a cambiar tu visión de la vida, a poder ver lo que te ocurre como una oportunidad para que el Señor se glorifique? Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que todos nosotros, cuando enfrentamos a los huesos secos, lo que sale de nuestro corazón son lágrimas, pero Dios te ha puesto allí. La mano del Señor está sobre ti y te ha puesto allí para cambiarlo en fuente. Para cambiarlo en fuente de vida. Por eso, en primer lugar, en esta mañana, me gustaría que, si estás y te sientes así, te sientes rodeado de sequedad, de circunstancias que te invitan al desaliento, si has pensado o dicho, se secó nuestra esperanza, si has pronunciado palabras de desánimo y desaliento, de despropósito sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu situación, si estás rodeado de huesos secos y quieres hablarles hoy, quieres enfrentarlos, quieres traer palabra de Dios sobre tu vida y sobre tu propósito en esta vida, me gustaría que te pusieras de pie y al ponerte de pie puedas venir aquí adelante, porque vamos a hablarle a esos huesos y vamos a hablarle palabra de vida. Vamos a hablarle a esos huesos y vamos a hablar palabra de vida. Hoy es un día para hablar vida. Hoy es un día para hablar vida. Es un día para declarar aquello que Dios ha prometido. Es un día para traer a nuestra realidad lo que Dios ya nos ha hablado. No es que sintamos las ganas de hablar, no es que tengamos la impresión de que algo va a cambiar. Es que somos obedientes a su llamado, es que somos obedientes a su palabra. Entonces hoy podemos mirar la sequedad que nos rodea y hablar vida. Y hablar vida. Hablar vida. Ahí donde estás, te invito a levantar tu mano y por unos minutos vamos a levantar nuestra voz. Has estado callado por demasiado tiempo. Has sufrido en silencio. Pero hoy es el día de levantar tu voz. Levanta fuertemente tu voz. El diablo ha intentado callarte, tus oraciones han menguado en tu cuarto, has dejado de invocar el nombre del Señor, pero hoy puedes levantar tu voz y al levantar la voz hay un ruido que comienza a ocurrir, hay cosas que comienzan a suceder cuando levantamos nuestra voz. Por eso estés en el lugar donde estés, hoy te invito que podamos levantar nuestra voz declarando y trayendo vida de Dios sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra realidad. Si estás atrás, es tu responsabilidad. Si estás aquí adelante, es tu responsabilidad. Pero todos vamos a hablar palabra de Dios. Vamos a declarar lo que Dios nos ha prometido. Y algo puede empezar a suceder. Me gustaría que a la cuenta de 3 todos comenzáramos a levantar nuestra voz y hablar palabras de vida. El Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Sabrás qué decir, pero pon toda la disposición de tu corazón. A la cuenta de 3 voy a invitar a todos que hablen. No dejes que la cinta adhesiva tape tu boca. Eres la iglesia y estás puesta para hablar. 1, 2 y 3. Habla. A que tengan vida. Hay vida. Hoy declaramos vida en el nombre de Jesús. Sobre esa enfermedad declaramos vida. Sobre la depresión declaramos vida. Sobre la soledad, sobre la angustia, sobre la ansiedad, hay vida. Vamos, vamos, vamos. Levanta fuertemente tu voz.
Declara que Él es Dios. Tú eres Dios, tú estás conmigo, tú estás por mí. No calles. Quítate la cinta de tu boca. Habla. Yeah. Hay sanidad, hay libertad, hay poder. Hay un ruido, 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 hay un ruido. Enfréntalo, enfréntalo. Sí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos un poco más, un poco más, un poco más. Habla por tu familia. Habla por tus hijos. Habla por tu nación. Habla vida. Habla vida. El dolor se va, la angustia se va. Las cadenas se rompen. Todo aquello que oprimía, todo aquello que limitaba, cae en el nombre de Jesús. Cae en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquellos que han estado diciendo: se secó mi esperanza. Aquellos que han estado diciendo: Dios no lo puede hacer conmigo. Aquellos que se han visto desalentados por la realidad que les rodeaba y han renegado de su llamado. Han dicho: mejor hago otra cosa. Aquellos que han dicho en su corazón: se secó mi esperanza, se acabaron las oportunidades para mí. Hoy te invito a levantar tus manos allí donde estás. Aquellos que han pensado que nada podía cambiar, levanta alto tu mano, levanta alto tu mano. Dios quiere traer vida, Dios quiere traer vida, Dios quiere hacerlo contigo, Dios quiere hacerlo a través de ti. Vamos, vamos. Recibe vida. No hay nada imposible para Él. Y si ves a alguien con su mano en alto y tú estás cerca, habla vida. Profetiza, hijo de hombre. Señor, hablamos para aquellos que han sentido que su esperanza se secó. Hablamos en esta mañana para que tu espíritu sople. Para que tu espíritu sople y puedan ponerse sobre sus pies para andar tus propósitos, Señor. Vuelve a hablar, vuelve a llamarlos. Sí, hay un ruido que se escucha en esta mañana. Es el ruido de la iglesia de Dios. Dios de lo imposible. Te adoramos. Te adoramos. Eres invencible. Decláralo hoy. Tú lo sabes, Señor. Tuya es toda la gloria. Te damos gloria a ti. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible. Levanta tu voz y decláralo. Te adoramos, Rey. Eres invencible. Vamos. Tuya. Toda la gloria. Tuyo es todo el Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Te adoro. Vamos, adora al Señor. Soberano, tuyo es. Te damos toda la gloria por lo que harás, por lo que harás. Tuyo
Toma la mano de la persona que tienes al lado. Toma la mano de la persona que tienes al lado. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer únicamente que traiga una transformación a las situaciones que vivimos. Es su Espíritu. Es su Espíritu. Necesitamos el soplo de su Espíritu. Ahí donde estás con la mano de tu hermano tomada, levanta su mano. Hueso con hueso, carne con carne. Somos un cuerpo. Un cuerpo. En el Espíritu. Por el Espíritu. Y ahí con la mano de tu hermano tomada, comienza a orar y habla al Espíritu. Dile: Espíritu, sopla sobre mi vida. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Necesitamos de ti. No podemos hacerlo solos. No puedes hacerlo solo. Espíritu Santo, sopla hoy. Sopla hoy. Vamos, 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 vamos. Clama, clama. Unos minutos. Espíritu, habla al Espíritu. Dile: Espíritu de Dios, revélate, manifiéstate. Tuya es. Espíritu Santo, sopla, 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 sopla. Sopla, 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 sopla. Sopla vida. Sopla vida. Sopla vida. Sopla, sopla. Vamos, 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 vamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Te necesitamos, Dios. Sopla, Espíritu Santo. Huesos secos, vivan ahora. Espíritu Santo, sopla. Sopla sobre tu iglesia para llegar más lejos, para hacer tu voluntad. Sopla y danos el poder y la capacidad que no hay en nosotros para afectar nuestra ciudad. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sabemos que tú lo harás. Tú lo sabes, Señor. Simplemente nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. Esperamos tu intervención, Espíritu Santo. Que en esta semana tú nos lleves, tú nos pongas, tú nos hagas decir palabras que traigan cambios. Que en esta semana podamos ser movidos por ti, Espíritu Santo. Muros rodeando esto.